Pasé 10 años en una relación abierta y hoy nadie quiere algo serio conmigo. ¿Cuál es mi camino? Tengo 31 años y pasé casi 10 en una dinámica de apertura. Creí durante años que ese era el modelo perfecto, algo diferente a lo que observaba en otras personas. Hasta que un día cualquiera en la casa de mi hermana mayor me hizo reflexionar justo sobre lo opuesto. Un sábado me invitó a comer. Ella tiene 34 años, está casada y tiene un niño de 3 años. Fui con la idea de compartir un rato agradable en familia y regresar a mi hogar, sin mayores expectativas. Al llegar, la mesa ya estaba puesta, mi cuñado estaba en la cocina terminando de servir los últimos platos, y mi sobrino corría por todos lados gritando que quería comer. Todos nos reímos, los sentaron en su silla especial y comenzamos la comida. El clima fue acogedor, muy de familia. Yo jugué un rato con mi sobrino, haciendo volar la cuchara como un avión, y terminamos entre risas. Lo que me sorprendió fue lo que ocurrió después. Al terminar, mi cuñado se levantó, recogió algunos platos y le dijo a mi hermana que se quedara charlando conmigo, que él se ocupaba del pequeño. Ella aceptó sin cuestionar, y a mí me asombró la naturalidad con la que él asumió esa responsabilidad. Estaba acostumbrada a escuchar quejas de Emilia sobre parejas desentendidas, pero aquí era lo contrario. Él buscaba que su esposa pudiera descansar. Mientras mi hermana y yo conversábamos en la mesa, escuchábamos desde la sala las risas de mi sobrino. Su padre inventaba juegos, lo hacía reír, le cantaba canciones inventadas en el momento. Era un murmullo constante de alegría. Ella me hablaba de su trabajo, de cómo se organizaba con la guardería, de lo agotador que podía ser a veces. Pero lo decía con una sonrisa, como quien está cansada pero satisfecha con lo que tiene. En un momento, el niño empezó a adormilarse. Mi hermana se levantó y fue con su esposo al dormitorio. Yo me quedé sola unos minutos, escuchando a lo lejos como entre los dos intentaban acostarlo. Sus voces eran suaves, se turnaban para mecerlo, y al final se escuchó un largo silencio que indicaba que se había dormido. Cuando regresaron, se sentaron conmigo nuevamente, pero algo había cambiado en el ambiente. Volvían tomados de la mano, bromeando entre ellos sobre lo que el niño había hecho antes de dormirse. Se reían de complicidades que yo no comprendía. En medio de esas risas, mi cuñado comentó, a medio camino entre serio y broma, que quizás era hora de pensar en un segundo hijo. Mi hermana lo empujó con el hombro, riendo, y le dijo que estaba loco, que apenas podían con uno. Él insistió en que sería lindo, y ella, aún riendo, dijo que le gustaría que fuera niña para que la defendiera de esos dos hombres de la casa. Los vi mirarse con afecto y sentí un vacío en el estómago. No sé por qué, pero en ese momento algo hizo clic dentro de mí. Yo no tenía nada parecido. Ni remotamente. Ese mismo día, al volver a casa, empecé a recordar cómo había llegado hasta allí. Porque yo también llevaba años en una relación, pero era completamente diferente. Conocí a Martín cuando tenía 22 años, en la facultad. Yo era una joven común, con la idea tradicional de tener un novio formal, casarme algún día, lo que mis padres siempre me habían dicho que era el camino. Pero Martín no pensaba así. Desde el principio me dejó claro que no creía en las relaciones monógamas. Me habló de algo que apenas había escuchado, las relaciones abiertas. Me dijo que se podía amar a alguien y al mismo tiempo no limitarse, que el amor no tenía que ser posesivo. Al principio me asustó. Pensaba que eso solo era una excusa para ser infiel. Pero él lo explicó con tanta seguridad, con tantos argumentos sobre honestidad, transparencia y libertad, que me convenció. Me decía que las parejas se destruyen porque se encierran, porque quieren controlarse mutuamente, mientras que lo nuestro podría ser distinto, libre, maduro. Y acepté. Los primeros años me parecieron fascinantes. Estábamos juntos, pero al mismo tiempo podíamos conocer a otras personas. Teníamos reglas, siempre avisar si salíamos con alguien más, contar lo que habíamos hecho, respetar que nuestra relación era la prioridad. Nada de secretos, nada de mentiras. Yo lo veía como un nivel superior de madurez. Mientras tanto, mi hermana vivía otra realidad. Ella también estaba en la universidad cuando conoció a su novio, el que después se convertiría en su esposo. Desde el inicio se peleaban por todo, que si no la llamaba suficiente, que si él era demasiado celoso, que si ella salía con sus amigas y él se molestaba.
Yo escuchaba esas historias y me sentía orgullosa de lo que yo tenía. Recuerdo que en una ocasión Martín empezó a salir con una chica que no me agradaba. No eran celos, al menos yo lo veía así. Era que ella parecía irrespetuosa, como si buscara desplazarme. Se lo comenté, y él terminó con esa chica de inmediato. Para mí, eso fue una prueba de respeto. Pensaba que nuestra forma de vivir era superior a las peleas sin sentido que tenía mi hermana con su novio. Los años pasaron y esa dinámica se volvió nuestra normalidad. Teníamos experiencias que yo no me hubiera imaginado antes. A veces salíamos juntos con otras personas, incluso llegamos a tener un trío. Yo me sentía orgullosa de ser diferente, de no estar sujeta a los celos o a la rutina. Mientras mi hermana lloraba porque su novio se había ido a otro país a realizar una especialización y decía que no sabía si sobrevivirían la distancia, yo pensaba que ella estaba perdiendo el tiempo. Con mis padres nunca fui completamente honesta. A ellos les presentaba a Martín como un novio normal, y delante de ellos actuábamos como si nuestra relación fuera monógama. Pero en privado éramos otra cosa, algo que yo creía más evolucionado. En aquel entonces estaba convencida de que había tomado la mejor decisión. Me gustaba sentir que no tenía que preocuparme por las peleas de pareja, que si algo no me gustaba podía simplemente hablarlo o refugiarme en otra persona sin dramas. Era un sistema que me daba seguridad, o al menos eso creía yo. Con los años, mi relación con Martín se volvió un mundo en sí mismo. Había sido tan natural que ya ni lo cuestionaba. Salíamos juntos, teníamos nuestras experiencias, y aunque de vez en cuando surgían problemas, siempre los resolvíamos hablando. Esa era la parte que más me gustaba contar, que podíamos sentarnos frente a frente, decir lo que nos molestaba y buscar una solución sin escondernos ni armar escenas. Mis amigas me escuchaban y me decían que ojalá sus novios fueran así. Yo sentía que estaba viviendo en una especie de nivel superior, algo que la mayoría no alcanzaba a entender. Para mis padres y el resto de la familia, Martín era simplemente mi pareja estable. Nunca sospecharon que, detrás de las apariencias, teníamos un acuerdo completamente distinto. Yo me decía a mí misma, esto es madurez, esto es honestidad, esto es lo que la gente debería aspirar a tener. Pero cada vez que miraba hacia mi hermana, las cosas no cuadraban con mi discurso. Ella se casó con su novio apenas regresó de su especialización. Yo pensé que estaba loca. 2 años de distancia, de peleas constantes, y se casaban como si eso resolviera algo. Estaba convencida de que iba a terminar mal. Pero no fue así. Claro que discutían. Más de una vez mi hermana me llamó llorando. Incluso vino a dormir a mi apartamento una noche después de una pelea fuerte. Yo la recibí, la abracé, y en mi mente lo vi como una confirmación de que mi elección había sido la correcta. Mientras ella sufría, yo me sentía tranquila con Martín. Pero lo curioso es que, a pesar de todas esas peleas, ellos siempre seguían juntos. Pasaron los años, tuvieron a su hijo, y aunque la vida de ellos no era perfecta, se notaba que había algo que los mantenía unidos. Yo me repetía que mi relación era más madura, más libre, más sana, pero cada vez que los veía juntos, empezaba a tener esa sensación incómoda de estar equivocada. Lo que me terminó de remover todo fue ese sábado en su casa. Lo que vi entre ellos, la complicidad, el cariño, la naturalidad con la que se apoyaban, nunca lo había tenido con Martín. Y me empecé a preguntar si en verdad lo que yo llamaba madurez no era simplemente un disfraz. Me tomó varios días animarme, pero al final decidí hablarlo con Martín. Una noche estábamos cenando en mi apartamento y le pregunté, casi con miedo, si alguna vez había pensado en que cerráramos la relación. Le dije que quizás podríamos dar un paso más, pensar en el matrimonio, incluso en tener hijos. Su reacción fue reírse. No fue cruel, ni se burló de mí, pero se rió como quien escucha algo extraño. Me dijo que no creía en esas cosas, que el matrimonio era solo un papel, que cerrarse era una mala idea. Según él, lo nuestro funcionaba justamente porque no nos presionábamos con etiquetas ni con roles anticuados. Dijo que estábamos bien, que no había que cambiar nada. Me quedé en silencio, con el estómago apretado. Yo siempre pensé que, si llegaba el momento de dar ese paso, Martín al menos lo consideraría. Pero no. Para él, la relación abierta no era una etapa, era su forma de vida. Y ahí me di cuenta de que lo que para mí había sido suficiente en mis 20, ya no lo era a mis 30.
Esa noche no peleamos. Él siguió comiendo, yo asentí, y cambiamos de tema. Pero por dentro me estaba desmoronando. En los días siguientes, empecé a darme cuenta de cosas que antes pasaba por alto. Pensaba en cómo, a pesar de todas nuestras reglas, nunca me sentí del todo especial. Siempre había alguien más, otra persona en su vida, y yo me convencía de que eso no importaba porque lo nuestro era la prioridad. Pero, ¿de verdad era prioridad? ¿O simplemente éramos compañeros de un acuerdo que nos servía mientras durara la juventud? Me sorprendía a mí misma teniendo celos, cosa que antes despreciaba. Recordaba a las chicas con las que él había estado y me preguntaba si alguna de ellas le había dado lo que yo no. Antes pensaba que los celos eran una muestra de inmadurez, ahora entendía que, en el fondo, solo quería sentirme única para alguien. También empecé a sentir la soledad de otra forma. Sí, había tenido muchas experiencias, aventuras, historias para contar. Pero ninguna me había dado la sensación de estar construyendo algo real. Eran solo momentos que desaparecían rápido. La comparación con mi hermana se volvió inevitable. Ella tenía discusiones, sí. Había llorado muchas veces por su esposo, yo lo sabía. Pero ahí estaba, con un hombre que se reía con ella, que la ayudaba con su hijo, que hablaba de tener otro más. ¿Y yo qué tenía? Un compañero de reglas, un hombre con el que podía hablar de libertades, pero no de futuro. Esas dudas me persiguieron todos los días después de la conversación con Martín. Me preguntaba si había desperdiciado mis mejores años. Tenía 31, y la idea de ser madre empezaba a rondar mi cabeza. Yo nunca había pensado mucho en eso, pero después de ver a mi sobrino, empecé a sentirlo distinto. Y sabía que con Martín no iba a pasar. También me atormentaba la imagen que los demás tenían de mí. En mi círculo, todos sabían que tenía una relación abierta. Siempre había sido la chica moderna, la que no se complicaba con celos ni etiquetas. Pero empecé a pensar en lo que eso significaba de verdad. ¿Quién me iba a tomar en serio después? ¿Quién iba a querer construir algo conmigo si toda mi historia era de relaciones pasajeras disfrazadas de libertad? Me sentía atrapada. Por un lado, quería mantener lo que tenía, porque Martín había sido mi vida durante casi 10 años. Por otro lado, no podía dejar de pensar en que quizás había equivocado el camino. Cada vez que intentaba hablar con él del tema, era lo mismo. Me decía que yo estaba dejando que las presiones externas me afectaran, que la sociedad quería que encajara en un molde que no era necesario. Pero la idea de que había perdido tiempo se volvió recurrente. Mis amigos de la universidad ya estaban casados, algunos con hijos. Yo era la única que seguía en la misma dinámica de siempre, con las mismas reglas, con la misma historia repetida. No quiero sonar como si me hubiera caído una revelación mágica de un día para otro. Fue más bien un goteo constante, una duda que se instaló después de esa visita a casa de mi hermana y que fue creciendo cada vez más. Había noches en que me costaba dormir, pensando en si lo que había hecho toda mi juventud había sido un error. Recordaba cada experiencia con Martín, cada vez que me sentía orgullosa de nuestra supuesta madurez, y me preguntaba si en realidad no había sido todo lo contrario, una manera de evitar compromisos reales, de no enfrentar lo que significa construir algo duradero. Y lo peor era que, aunque todo esto me dolía, Martín parecía no darse cuenta. Para él, nada había cambiado. Seguía sonriendo igual, hablando igual, convencido de que lo nuestro es perfecto. Pero yo ya no lo veía así. Almohadilla, 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 actualización. Han transcurrido poco más de 12 meses desde que escribí aquí por primera vez. Cuando publiqué, estaba llena de dudas, pero todavía seguía con Martín. Hoy ya no es así. Terminamos hace unos 8 meses y, aunque en el momento pensé que era lo mejor, la verdad es que me está costando mucho más de lo que esperaba. La ruptura en sí fue tranquila. No hubo gritos ni escenas. Yo simplemente le dije que ya no podía seguir en una relación abierta, que necesitaba algo distinto, que quería pensar en un futuro más estable. Martín me escuchó en silencio y después me dijo que lo entendía, que si eso era lo que yo quería, no iba a detenerme. Me dio un abrazo y me deseó lo mejor. Esa reacción, tan madura y calmada, me dolió más que si me hubiera suplicado. Porque en el fondo, yo esperaba que lo hiciera. Esperaba que me dijera que no me dejaría ir, que él también quería intentarlo solo conmigo. Pero no fue así.
Fue como si hubiera aceptado de inmediato que lo nuestro había llegado a su fin, y eso me partió el corazón. Después de terminar, traté de enfocarme en mí misma. Me inscribí en más actividades en el trabajo, empecé a ir al gimnasio con más constancia y me propuse no buscar a nadie por un tiempo. Necesitaba limpiar mi mente, redescubrir quién era sin Martín. Durante años lo había tenido como mi compañero, mi referencia, la persona con la que compartía todo. Estar sin él fue como aprender a caminar de nuevo. Al principio me sentí liberada. Pensaba que, por fin, podía buscar algo que me llenara de verdad, una relación distinta, un proyecto de vida más sólido. Pero pronto me di cuenta de que la realidad era más complicada. En mi círculo, todos me conocían como la chica de la relación abierta. Era casi una etiqueta que me había seguido durante toda la década pasada. Y ahora, cada vez que intentaba hablar con alguien, esa parte de mi historia parecía aparecer como una sombra. No es que la contara de inmediato, pero se sabía. Muchos en mi grupo de amigos lo habían comentado en su momento, y con las redes sociales nada se queda del todo oculto. Me pasó varias veces que conocí a alguien, y apenas empezábamos a hablar de cosas personales, me lanzaban comentarios como, tú eres la que tenía esa relación diferente, ¿no? Lo decían entre risas, sin mala intención, pero a mí me dolía. Porque sentía que, en lugar de verme como a una mujer con la que podían tener algo serio, me reducían a eso, a la chica liberal, la que no se ata, la que está para pasar el rato. Conseguir citas nunca fue difícil. De hecho, salir con alguien por un par de semanas era sencillo. Pero cuando buscaba algo más profundo, ahí aparecía la barrera. Nadie me tomaba en serio. Siempre se quedaban en lo superficial. Tuve una conversación con mi hermana sobre esto. Ella me escuchó con paciencia, sin juzgarme, y me dijo que quizás necesitaba buscar fuera de mi entorno. Que mientras me quedara en el mismo círculo, siempre iba a cargar con esa imagen. Lo pensé mucho y decidí intentarlo. Fue entonces que conocí a un chico en el gimnasio. Lo voy a llamar Andrés. Era simpático, atento, y desde el inicio noté que conectábamos bien. Empezamos a hablar después de entrenar, compartíamos consejos, y poco a poco se fue dando algo más. Salimos a tomar un café, luego a cenar. Me gustaba que la conversación fluyera, que se interesaba por mi trabajo, que me hacía reír. Después de un par de salidas, empecé a ilusionarme. Pensaba que esta vez podía ser diferente. Que Andrés no tenía por qué saber nada de mi pasado y que, incluso si lo llegaba a mencionar, él podría verlo como una etapa cerrada. Pero en nuestra tercera salida, salió el tema. No sé cómo, pero la conversación giró hacia las relaciones y los tipos de pareja. Andrés me preguntó directamente si había tenido algo serio antes. Dudé, pero no quise mentir. Le conté, de forma vaga, que había estado muchos años en una relación abierta. Traté de restarle importancia, como si hubiera sido solo una fase de juventud. Él me escuchó y luego sonrió. Me dijo que estaba totalmente de acuerdo con eso, que le parecía la mejor manera de vivir. Que las parejas tradicionales estaban condenadas a fracasar porque se llenaban de expectativas y que lo más sano era no ponerse etiquetas, disfrutar, ser libres. En ese momento, lo entendí todo. Andrés no estaba pensando en un futuro conmigo. No quería algo serio. Me veía exactamente igual que los demás, como alguien para pasarla bien sin compromisos. Y sentí un vacío enorme, como si hubiera dado toda la vuelta solo para regresar al mismo punto. Esa noche, al volver a casa, lloré. Porque me di cuenta de que lo que yo quería ahora era lo que había rechazado por años. Quería estabilidad, quería sentirme única para alguien, quería un futuro compartido. No me arrepiento de haber terminado con Martín, porque sé que él nunca iba a darme lo que yo quería. Pero me duele pensar que quizás ya es tarde para mí. Que todos esos años que creí que eran de madurez y libertad, en realidad fueron tiempo perdido. Tengo amigas que ya están casadas, algunas con hijos, y cuando me comparo con ellas me siento atrasada, como si hubiera corrido en dirección contraria y ahora no pudiera alcanzar al resto. Mi hermana, con todas sus peleas y dificultades, tiene un hogar que se siente sólido. Yo tengo experiencias, recuerdos, pero nada que me sostenga. No sé qué voy a hacer. Trato de mantenerme ocupada, de enfocarme en mi trabajo y en mí misma, pero cada vez que intento abrir la puerta a alguien nuevo, todo vuelve a lo mismo.
Es como si hubiera caído en un pozo del que no sé cómo salir. Si esta historia te dejó sin palabras, la que te dejo aquí te va a sorprender aún más. Haz clic ahora y compártela con tus amigos. Suscríbete y activa la campanita para no perderte las próximas historias. Gracias por estar aquí, nos vemos en la siguiente.